Mensaje de los tiempos divinos. Por lo que el título del tema le vamos a poner, o le he puesto, el tiempo perfecto. Bien es cierto, como lo mencionó nuestro hermano Dagoberto, que estamos viviendo tiempos de convulsión, tiempos de violencia, tiempos de desamor, tiempos de frialdad, tiempos de guerra. Y hablamos del tiempo. Pero ¿qué es el tiempo? De forma sencilla, el diccionario de la lengua española, perdón, hermano, nos dice que el tiempo es la magnitud física que mide la duración y separación de los acontecimientos, permitiéndonos ordenarlos en una secuencia de pasado, presente y futuro. Es el flujo constante que nos permite saber cuándo suceden las cosas y se mide comúnmente ¿con qué? Con relojes y calendarios. Pero veamos algunos puntos clave para entenderlo conforme a la ciencia. Medición. Se organiza en segundos, minutos, horas, días, años. Dirección. Siempre avanza hacia adelante, no retrocede. Otro punto, su función. Permite diferenciar el antes, el ahora y el después. Perspectiva física. Es la dimensión en la que ocurren los cambios en la materia. Bien, esos son los puntos claves para poder entenderlo, pero conforme a la ciencia. Para algunas naciones, el tiempo constituye un flujo lineal, sin relación con algo externo. Mas todavía ningún instante en el tiempo está realmente conectado con otro. Cada momento existe como un punto aislado a lo largo de una línea infinita. Así es como Isaac Newton, ¿sí? El cual afirmó que el tiempo absoluto, verdadero y matemático de sí mismo y de su propia naturaleza fluye igualmente sin relación con algo externo. Es una afirmación de un principio matemático. A nivel más profundo, algunos físicos lo consideran una propiedad emergente o una forma de organizar la realidad. Einstein estableció que puede ser relativo al observador. Por consiguiente, algunos ven el tiempo como una fuerza feroz, indomable, que avanza sin cesar, dejando nuestra vida a su paso, como una cinta transportadora que nunca se detiene. Cada momento nos acerca más a nuestro final. Ese es el concepto que se tiene, ¿verdad? En este sistema mundano, en el mundo. Esta comprensión del tiempo puede ser profundamente inquietante. En palabras del poeta estadounidense William Carlos Williams, fíjense nada más, ¿sí? El pensamiento de este poeta. Dice, el tiempo es una tormenta
en la que todos estamos inmersos, perdidos. Pero ¿acaso es esta la única manera de ver el tiempo? Como se mencionaba, como bien lo mencionó nuestro hermano Dagoberto, ¿es esta la única manera de ver el tiempo? Como un recurso limitado y que disminuye raudamente, el cual debemos atesorar o consumir frívolamente antes de que se acabe. ¿O podría haber otra forma de ver el tiempo? Una que no necesariamente conduzca a sentimientos de escasez, urgencia y ansiedad. Amados, el tiempo, más que una medida física, es una forma de comprender la existencia. Sigo hablando de la ciencia. A lo largo de la historia, las culturas humanas han imaginado el tiempo de modos distintos. Algunas lo concibieron como un ciclo infinito, una rueda que gira eternamente y en la que todo retorna. Otras lo entendieron como una línea, un recorrido con principio, desarrollo y fin. A la mayoría de nosotros se nos enseñó en la educación primaria, secundaria, no lo sé, pero se nos enseñó. Naces, creces, sí, te reproduces y mueres. Y hasta ahí. Estas dos visiones, la cíclica y la lineal, no solo definen distintas formas de pensar el cosmos, sino también diferentes concepciones de la vida, de la muerte, de la historia y del destino humano. ¿Cómo? A través de la astronomía, la religión, la filosofía y el arte. La humanidad ha interpretado el tiempo como reflejo de su relación con el universo. Las culturas antiguas, en su observación del cielo y la naturaleza, percibieron que todo lo vivo obedecía a un ritmo de repetición. Los días se suceden entre amaneceres y atardeceres. Las estaciones se repiten, los astros siguen trayectorias periódicas. De esa experiencia nació la idea de un tiempo cíclico, donde la existencia no avanza, sino que gira. En la Mesopotamia antigua, el año nuevo representaba la recreación del mundo. Sus dioses restablecían el orden cósmico y la humanidad participaba de esa renovación. En el Egipto faraónico, el renacimiento del sol cada mañana simbolizaba la victoria constante de la vida sobre la muerte. En Mesoamérica, los mayas y los mexicas construyeron complejos calendarios que entrelazaban ciclos horarios, lunares y venusinos. Para ellos, el tiempo no solo se repetía, el tiempo tenía ciclos de destrucción y creación, donde cada era del mundo terminaba para dar paso a otra. El pasado y el futuro se contenían mutuamente y el presente era parte del gran tejido cósmico del devenir. Estas concepciones cíclicas del tiempo se fundan o están fundamentadas en la observación de la naturaleza y en una cosmovisión integradora, donde el ser humano forma parte de los ritmos, esos ritmos cósmicos. En ellas
No hay un progreso lineal, ni una finalidad última. Todo cambia para volver a ser, y el fin no es más que un nuevo comienzo. Pero para nosotros los creyentes, para nosotros los estudiosos de la Torá, el tiempo es una dimensión cíclica que involucra en forma íntima al observador. Al igual que el espacio, el tiempo es una dimensión dentro de la que podemos movernos y efectuar mediciones. La regla que asigna la ubicación en el tiempo es llamada reloj. Es decir, cualquier fenómeno repetitivo, la vibración de un cristal de cuarzo, un péndulo o un resorte hecho en X país. Llámese Suiza, Japón, no lo sé. Pero el reloj de la Torá, que consiste en la percepción de los cambios cíclicos que se dan en el sol y la luna, no solo mide el tiempo, lo define. Esta dimensión cíclica no es un simple círculo, pues en tal caso, contundentemente, nos tropezaríamos con nuestro pasado, cada vez que un instante del tiempo volviera a repetirse. En vez de eso, el tiempo es un ciclo en espiral, en el cual ciertas coordenadas son las mismas que antes, mientras que otras son diferentes. De igual modo que podemos visitar de nuevo una misma ubicación en el espacio sin que nos topemos con los seres que anteriormente éramos. Así también, cada año, mis queridos hermanos, estamos expuestos a ubicaciones temporales equivalentes. Las diferencias en nuestras personalidades y en nuestra historia se convierten en qué? En parte íntegra de la medida del tiempo. Algo profundo pero sencillo. Desde la perspectiva hebrea, hermanos, el tiempo no es solo cronológico, lineal, sino principalmente cíclico, contenedor y relacional, centrado en el cumplimiento de propósitos divinos. Hay dos palabras para tiempo, et zman, palabras hebreas. Sí, les digo que el tiempo es principalmente cíclico, contenedor y relacional, centrado en el cumplimiento de propósitos divinos, no en la simple sucesión de segundos. Se entiende como un contenedor donde ocurren eventos significativos, integrando el pasado, el presente y el futuro. Vamos a ver esas características claves del tiempo hebreo, en el pensamiento hebreo, conforme a la Torá, conforme al pensamiento divino, cíclico y ordenado. A diferencia de la visión lineal y occidental, la perspectiva hebrea es circular, se organiza mediante ¿qué? La repetición de ciclos sagrados, como el Shabbat, y las festividades, sí, anuales, que conectan el pasado con el presente. Contenedor de experiencias. El tiempo no es vacío, es el lugar, es el recipiente donde ocurren los acontecimientos de la historia de la salvación.
Tiempo como invitación. Zman. La palabra hebrea Zman, tiempo, está ligada a Hasmaná, invitación. O sea que el tiempo es una oportunidad que llama a actuar correctamente o a vivir un momento propicio. Hay una frase que se asocia comúnmente, ¿sí? Con la festividad de qué? De Pesaj. Y se expresa en hebreo como Esman Jerú. Es Jerú Tenú, el tiempo de nuestra liberación. Escucha bien, el tiempo de nuestra liberación. El tiempo. Unión del pasado y presente. En esa visión hebrea, el pasado no es algo lejano, sino una influencia viva y directa, sí, en el presente, integrando que la historia de manera activa. Y es unidireccional. ¿Hacia qué? Hacia un propósito. Aunque se experimenta cíclicamente, el tiempo avanza unidireccionalmente hacia la realización de los propósitos divinos. Para los creyentes, esos creyentes hebreos, el tiempo es una serie de momentos especiales establecidos por Elohim, Ed, Ayintao, que invitan a la qué, a la acción, en contraposición a la concepción moderna de tiempo como una medida abstracta y continua. El tiempo, según la escritura hebrea, según el Tanaj, no es una obra humana, no, hermano, ni un simple sistema para contar días. El tiempo es una creación de Elohim, del Elohim de Israel, y funciona como un lenguaje espiritual. Por eso, cuando Yahweh decide liberar a Israel de Misraim, de Egipto, no comienza con instrucciones políticas ni militares. Comienza restaurando el tiempo. En Éxodo, Shemot, capítulo 12, verso 1 y 2, declara, Yahweh les dijo a Moshe y a Aarón, en la tierra de Misraim, este mes marcará para ustedes el principio de los meses. Será el primero de los meses del año para ustedes. El primero de los meses. Esta declaración, ¿en dónde ocurrió? Ocurre en Egipto. Ocurre en Misraim, aún bajo esclavitud, revelando un principio profundo. La relación comienza cuando el tiempo vuelve a alinearse con el Creador. Qué maravilloso, qué precioso, qué hermoso cuando nosotros podemos entender lo que el Eterno hace. La palabra hebrea para qué, para mes, es Jodesh y no significa simplemente un periodo cronológico. No, proviene de la raíz Hadash, que significa renovar, hacer nuevo, restaurar. En la mentalidad hebrea, el tiempo no avanza de manera mecánica. El tiempo se renueva. Cada mes representa una oportunidad de reinicio espiritual.
Por eso el mes escritural es lunisolar, comienza con la luna nueva, cuando la luz vuelve a aparecer. ¿No nos recuerda algo eso? Yo soy la luz del mundo. Esta estructura, mis queridos hermanos, no es simbólica, es creacional. En Bereshit, en Génesis, capítulo 1, versos 14 y 15, se enseña que las lumbreras fueron creadas por Elohim. ¿Para qué? Para separar. Lumbrera mayor para el día, lumbrera menor para la noche, para señales, otot, y tiempos establecidos, moedim, días y años. Y el salmista, sí, deja escrito, sí, ahí en Salmos capítulo 104, verso 19, se afirma que la luna fue hecha ¿para qué? Para marcar los tiempos. Un moed, moedim en plural. Es la palabra hebrea que Elohim usa ¿para qué? Para hablar de sus qué, de sus convocaciones, de sus fiestas, de sus días santos más importantes. A veces ha sido traducido como tiempos señalados, porque la palabra también conlleva un significado de cita fija e incluso destino. Estos pasajes hablan de qué? De la autoridad, la soberanía y el designio divino nos dicen, ¿sí? Que Elohim creó todo, lo que significa que le pertenece, todo es de él. Y nos dicen, ¿sí? Que él tiene el control y determina el resultado. Todas estas citas y las citas que veamos proclaman, referente al tiempo, proclaman su carácter, su sabiduría, esa sabiduría perfecta y su genial diseño, hermanos. Son sagrados. Necesitamos creer lo que Él nos ha dicho acerca de ellos en su palabra. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo Elohim controla el tiempo? ¿Alguna vez te has preguntado cómo Elohim controla el tiempo? En nuestra era digital de relojes inteligentes y calendarios telefónicos, el anuario hebreo es testimonio de algo más grande. No se trata solo de contar los días. Sí, estamos en el octavo día del primer mes, del mes de Aviv. No se trata de contar los días nada más, sino de alinear nuestras vidas con el ritmo y el propósito divino. Para los hijos de Israel, los seguidores del Mesías Yahushua, comprender este anuario, este calendario es clave para comprender la cronología profética de Yahweh. Exploremos cómo este cronometrador divino nos conecta con la herencia hebrea y la fe escritural. El anuario o calendario hebreo no es solo una forma de marcar los días, es una ventana al corazón de Yahweh para su pueblo y sus planes, ¿para qué? Para la humanidad. El anuario, calendario no se calcula solamente, se observa, se discierne y se qué, se habita, se mora, se vive en él. El mes que el Creador establece como primero del año es Aviv, es el que estamos viviendo.
Abib no es inicialmente un nombre religioso, sino una señal agrícola. Significa espiga tierna, grano joven, refiriéndose al momento en que la cebada entra en su primer brote. Esto revela que el Creador ancla que el anuario, el calendario a la vida de la creación, no a decretos humanos. La instrucción de Éxodo 12, ¿sí? Éxodo 12:2 no creó el concepto de meses, sino que reordenó el inicio del año para marcar el comienzo de la historia nacional de Israel. Pues el anuario, calendario, existen desde la creación del qué? Del mundo, ya que los meses se contaban desde Noah, antes de Moshe. Pero la historia del anuario calendario hebreo comienza en Mirayi, cuando Yahweh dijo a Moshe, este mes será para ustedes principio de los meses. Con estas palabras estableció a Israel en una nueva línea temporal que moldearía su identidad para las generaciones venideras. ¿Lo estás entendiendo, hermano? A lo largo de los siglos, este anuario o calendario ha evolucionado, combinando la sabiduría ancestral con la precisión astronómica. Hoy sirve de puente entre el pasado y el presente, conectándonos con los ritmos de la creación. Para las comunidades hebreas de todo el mundo, el anuario o calendario hebreo es el contexto de la vida diaria. Claro que podemos saber qué día es en el calendario. Claro que podemos saber qué día es en el anuario, en qué mes estamos. Pero más que nada, se trata de vivir en sintonía con los tiempos señalados por Elohim. Eso es, ¿sí? Más que nada, vivir en esa armonía, en esa sintonía con esos tiempos señalados. ¿Por quién? Por nuestro Creador, por nuestro Elohim. Desde el atardecer hasta el atardecer, de semana en semana, y de qué, de estación en estación. Este anuario es más que fechas, pues da forma al ritmo de la oración, las celebraciones, el recuerdo. ¿Sí? La Torá en Éxodo 13:4 declara, en el mes de Abib serán libres, en el mes de Abib salen libres. ¿Y qué mes estamos viviendo? En el mes de Abib salen libres. Y en Devarim, en el Deuteronomio 16:1, se ordena guardar el mes de Abib. Y Abib acá es en primavera, no en invierno, hermanos. El año escritural, sí, o bíblico inicia cuando la tierra florece, cuando la vida vuelve a manifestarse. En nosotros se debe de manifestar, sí, esa vida. En términos actuales, sí, ya sabemos que Aviv se ubica cerca del equinoccio de primavera, cuando la cebada alcanza el estado del Aviv. Esto revela que el anuario del Creador no comienza en oscuridad ni muerte, sino en renovación, en brote, en esperanza. El tiempo del reino inicia cuando la vida despierta, hermano.
En Éxodo 12, el primer mes no se presenta solo como una fecha, sino como un acto redentor. Está ligado a Pesa, al cordero, a la sangre en los dinteles y al paso de muerte a vida. En el verso 13 y 14 del mismo capítulo 12 de qué? De Éxodo, la sangre es señal y memorial. El anuario o calendario escritural comienza recordando que el pueblo fue liberado. El tiempo del Creador siempre inicia con redención antes que con movimiento. El tiempo del Creador siempre inicia con ¿qué? Con redención antes que con movimiento. Ese capítulo 12 de Éxodo revela un patrón eterno. Primero el Creador restaura el tiempo, luego el pueblo recupera identidad, después la esclavitud se rompe y finalmente el camino se abre. El capítulo 3, verso 1 de Eclesiastés afirma que todo tiene su tiempo. Y Salmos 90, 12 pide, fíjense lo que pide el salmista, el Salmo 90, 12 pide aprender a contar los días para adquirir sabiduría. Contar los días desde la raíz hebrea no es matemática, es discernimiento espiritual. Eso es contar los días. ¿Sí? Hoy, ese mismo mensaje sigue vigente. Escúchalo, hermano. Hoy, el mismo mensaje sigue vigente. El creador continúa, nuestro creador continúa diciendo, este mes será para ti el principio. Cuando el tiempo se ordena, la identidad despierta y la redención se acelera. Porque quien vive alineado con el tiempo del Creador, vive alineado con el propósito del reino. Aleluya. Y vivir alineado con el propósito del reino de Yahweh es que el pueblo de Israel debe separarse de las prácticas de otras naciones para estar cerca de su Elohim y actuar conforme a su voluntad, viviendo el mandato central del libro de la santidad, o Vayikra, en donde dice, el capítulo 19, verso 2, ustedes deben ser santos porque yo, Yahweh, su Elohim, soy santo. Vemos cómo Yahweh muestra los destellos de su presencia en la naturaleza y su pueblo responde a él declarando su devoción en sus festividades. Estos eventos o festividades en su totalidad expresan el amor entre el Creador y su pueblo. Son convocaciones santas, formas establecidas por el Eterno para nuestra elevación espiritual. Cada elemento de las festividades, la ropa, la comida, las ofrendas, en fin, todo esto que usa el Eterno para provocar el contacto de este mundo con la eternidad. Es el momento en el que el plano material se toca con ¿qué? Con lo espiritual, para ser llevados a un encuentro con Él, con Elohim, y para que nuestras vidas sean bendecidas en gran manera. Estas fiestas, estas convocaciones traen en sí mismas el propósito de llevar al pueblo a una unidad de adoración.
propósito de llevar al pueblo a una unidad en adoración. ¿A quién? A Yahweh. ¿A quién? A nuestro Creador. Es por eso que está en el capítulo 23, verso 2 de Vallicra, la declaración: estos son mis tiempos señalados, los tiempos señalados de Yahweh, que deberán proclamar como ocasiones sagradas. Deberán proclamar como ocasiones sagradas. ¿Y por qué debemos y necesitamos guardarlas? Porque son de Elohim. Eso lo dice Levítico 23, verso 1 al 4. Porque son las sombras proféticas de las cosas que han de venir. Colosenses capítulo 2, verso 16, 17. Hebreos capítulo 10, verso 1. Porque nos muestran el plan de redención. Primera carta a los Corintios capítulo 10, verso 1 al 6. Verso 11 de la misma carta. La carta a los Romanos capítulo 15, verso 4 también nos muestra ese plan de redención. ¿Por qué debemos y necesitamos guardarlas? Sí, porque las fiestas establecen patrones de eventos divinos. Y yo les puedo estar citando, dando citas, ¿sí? Establecen patrones de eventos divinos como está escrito en Hebreos capítulo 8, verso 1 al 5, Hebreos capítulo 9, verso 8, 9 y 23, Éxodo 25, 8, 9 y verso 40. ¿Por qué debemos y necesitamos guardarlas? Porque Elohim nos da lo natural para explicar lo espiritual. Porque nuestro maestro, porque Yahoshua guardó todas las fiestas. Así está escrito. Si usted lo busca en los escritos nazarenos, usted lo va a encontrar ahí. Si usted ha leído los escritos nazarenos, o sea, usted va a ver, sí, de que Yahoshua guardó todas las convocaciones, las fiestas. También va a encontrar que los discípulos también guardaron las fiestas. ¿Por qué debemos de guardarlas? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos guardarlas? Sí, cierto, sabemos que no hay templo, pero sabemos que en la eternidad se celebrarán las fiestas. Independientemente que nuestro maestro dijo claramente que en Mateo 5:17, no piensen que yo vine para anular la Torá o los profetas, no he venido para anular, sino a cumplir. El Mesías no vino a anular la Torá, no vino a anular la ley, sino a darle el verdadero significado, a restablecer el balance que debe de haber entre la letra y el espíritu de la letra. En esa declaración, mis queridos hermanos, ¿de qué? De Vallicá 23, de Levítico 23, en donde dice, son mis tiempos señalados, los tiempos señalados de Yahweh que deben proclamar como ocasiones, ocasiones sagradas. La palabra hebrea traducida como ocasiones o convocaciones, ¿sí? Ahí en ese capítulo, ¿sí? Versos 2 y 4 es mikra. Mikra, esa palabra es hebrea, es mikra, que de acuerdo al diccionario Strong también significa un repaso. De ello podemos ver que Yahweh, ¿sí? Nos dio la fiesta, las convocaciones para que éstas fueran repasos
anuales de los eventos que se llevarían a cabo como parte de la redención. Dado que Yahweh nos dio repasos para enseñarnos acerca de los tiempos, de los principales acontecimientos de la redención, si queremos llegar a entenderlos, debemos comenzar por entender lo que Elohim nos está enseñando a través de estos. El propósito de este estudio, mi hermano, el propósito de este tema, el propósito de este mensaje es mostrar, ¿sí?, cómo estos repasos nos enseñan acerca de los acontecimientos reales de la redención y el papel que el Mesías juega en ellos. Estamos a una semana de celebrar ¿qué? Días, Pesaj, la cena memorial, Matzot, panes sin levadura, primera convocación, descritas en Levítico 23, celebradas entre el 14 que y 21 de la Bib, hoy Nisan. Desde una perspectiva hebrea mesiánica, estas festividades no solo conmemoran la liberación física del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, sino que también actúan como una prefiguración profética detallada de la redención espiritual. ¿A través de quién? A través del Cordero de Elohim, a través de Yahushua, a través del Mashiach. Amén. Qué hermoso, hermano. En resumen, la perspectiva mesiánica, ¿sí?, ve a Pesaj como la liberación del pecado por la sangre del Mesías y a Matzot como el llamado a vivir una vida de santidad, una vida sin levadura, celebrando la libertad obtenida por el pan de vida. Amados, tengamos en cuenta que la Sagrada Escritura también advierte que existirían sistemas que intentarían alterar los tiempos establecidos. En la exhortación, nuestro hermano Roberto dijo que tuviéramos cuidado con todo lo que checamos, con todo lo que hacemos. ¿Sí? Dice el enviado Saúl en la carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 10 y 11. Ustedes guardan días, meses, estaciones y años. Me temo por ustedes que yo haya trabajado en vano a su favor. Aquí, el enviado Saúl no está hablando en este pasaje a yahuditas, sino a creyentes que venían de celebrar fiestas paganas en su pasado. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Estaban alterando, esperando ya los tiempos establecidos. Lo que se rebate o lo que se debate es en este capítulo, es a las fiestas paganas, como el Día del Sol, días señalados para adorar otros dioses o ídolos. ¿Sí? A partir de mañana se está aquí, se empieza una famosa Semana Santa. ¿Sí? Fiestas paganas como el Día del Sol, días señalados para adorar a otros dioses, o ídolos como San Valentín, el Día de la Diosa Madre, Halloween, o cualquier otra tradición pagana perteneciente al santoral romano. Cuidado con eso. Daniel, capítulo 7, verso 25, se nos da esa advertencia. Se nos anuncia, ¿sí?, que
Un anti-Mesías intentaría cambiar los tiempos, intentaría cambiar los tiempos y la Torá y la ley. ¿Y qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vivimos? Históricamente, el calendario bíblico fue desplazado. ¿Por qué? Por sistemas solares romanos, meses dedicados a dioses y emperadores, y un inicio de año desligado de las señales de la creación. El problema no es el uso de un calendario civil, sino perder el calendario, el anuario de nuestro Creador como una brújula espiritual. Para terminar, mis queridos hermanos, para terminar, debemos entender que hay 4 aspectos importantes que debemos recordar en cuanto a las fiestas de Yahweh. Todas las fiestas son históricamente proféticas. Todas las fiestas son tanto históricas como proféticas. ¿Eso qué quiere decir? Que ellas son tipo de lo que habría de venir. Todas nos enseñan acerca de qué? Del Mesías Yahushua. La Sagrada Escritura o Biblia trata del Mesías, del Hijo de Elohim y del plan para qué? Para liberar, ¿sí?, a sus seguidores. Tres, todas las fiestas están enmarcadas en un contexto agrícola. Israel ya establecido fue un pueblo agrícola, agrícola ovejero. Como el ganado ovino depende del campo, su cultura siempre fue agrícola. Por eso se le entregó una tierra que fluía, en donde fluía leche y miel. Todos nos enseñan, todas las festividades, todas las convocaciones nos enseñan acerca de nuestra relación personal con Elohim y cómo debemos caminar con Él. Mientras crecemos en el entendimiento divino, dejando de ser niños para poder llegar a ser creyentes maduros. Aleluya. De igual forma, es importante recordar que como una unidad completa, las convocaciones, las fiestas nos enseñan y nos revelan acerca del plan completo de Yahweh. Sin embargo, cada una enfoca un tema específico de su plan. Mis queridos hermanos, recordemos que las fiestas solemnes fueron ordenadas como momentos de alegría, gozo y adoración real a Yahweh, no conforme al parecer humano, sino como Él lo exigió, como Él lo dispuso. El estudio de hoy nos motive a buscar maneras de honrarle, viviendo en gratitud por su previsión, viviendo en gratitud por lo que Él nos ha proveído y santificando los tiempos que Él ha establecido. Amén. Mis queridos hermanos, un abrazo para todos. Buen resto de Shabbat y felices fiestas. Por su atención, gracias. Amén, aleluya.